Radio Reloj. 1:57 minutos. En el ámbito cultural. Aquí Radio Rebelde, desde el territorio libre de Cuba. No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Del amor estamos hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el rito, queremos amar en paz, para decir en un grito, Cuba va, Cuba va, Cuba va. Hola, molt bona vesprada, una vegada més estem així en Radio Clara, en la 104.4 la freqüència modulada i en el programa Cuba va, un programa que realitza l'Associació d'Amistat amb Cuba José Martí de València i que tracta d'acostar-vos un poquet més la realitat social, cultural i política que hi ha a Cuba que no podem trobar en altres mitjans de comunicació. Avui anem a tindre un programa en el que anem a escoltar la intervenció de David Rodríguez, president de l'Associació Valenciana d'Amistat amb Cuba José Martí, una intervenció en el programa Enfoque d'Hispan TV sobre la segona tanda de converses entre els Estats Units i Cuba. Anem a parlar també sobre un projecte de la Fundació Nicolás Guillén que s'està duent a terme en Cuba i és una fundació de la que col·laborem nosaltres des de l'Associació Valenciana d'Amistat amb Cuba José Martí. I anem a parlar també de Venezuela i d'esta nova provocació per part dels Estats Units de cara a dir que estan en l'eix del mal i tot això. Bueno, pues ja si n'hi havia que assenyalar-los un poc més, pues els Estats Units ha decidit assenyalar-los més. També intentarem parlar, obtindre dades sobre l'acte que s'està acabant ara mateix en la Facultat de Medicina, sobre la revolució de la sanitat, en el que està participant, entre altres, Esther Jàvega, membre de l'Associació d'Amistat amb Cuba José Martí de València. I avui suposa que no donarà temps a música, però bueno, si no, tindrem ahí música preparada per si de cas. Així que ja sabeu que podeu sentir-nos així en Radio Clara, en la 104.4 de la freqüència modulada, o també a través de la pàgina web www.radioclara.org, que en el Twitter ja estem anunciant el programa, que està ahí, que en Facebook la eterna promesa promet que tindrem els programes penjats en breu i que també podeu enviar-nos qualsevol suggerència a la nostra adreça de correu electrònic cuba@radioclara@gmail.com cuba@radioclara@gmail.com. I possiblement parlem també dels actes de la setmana passada, que tinguérem uns poquets. Així que ja sabeu que tots els dimarts estem així i avui dia 10 de març de 2015 comencem el programa. Oye, Siga, ¿me pones un roncito? Sí, pero solo me queda Bacardí. Bacardí, ¿no? Mejor me pon una cerveza. Bacardí, un mal trago. Bacardí pertenece a la mafia de Miami. Es impulsora del bloqueo a Cuba. Ayudó a redactar la ley Helms-Burton y roba patentes cubanas. ¿Te parece poco? Campaña internacional de boicot a Ron Bacardí. Cosas que pasan en el barrio fino. Bueno, y a falta de noticias de actualidad, que en este caso del acto que se está realizando en estos momentos o que estará finalizando ahora mismo, o habrá finalizado hace muy poquito, sobre la sanidad en el que estaba participando la asociación, vamos a empezar escuchando un programa, vamos a escuchar el programa íntegro, un programa que lleva por título Enfoque del canal de televisión Hispan TV, donde invitaron la pasada semana, el pasado martes además, a David Rodríguez, presidente de la Asociación de Amistad con Cuba José Martí de Valencia, y donde intervino allí opinando sobre esa segunda ronda de negociaciones que ha habido entre Cuba y Estados Unidos. Ya estuvimos hablando un poquito aquí en el programa anterior, pero bueno, así tenemos un programa dura unos 25 minutitos, así escuchamos también la opinión de un investigador, que también lleva David Becerra en este caso, que habla también sobre esta tanda de esta segunda tanda de conversaciones, así que lo vamos a escuchar rapidito y así podemos continuar con el programa.
Saludos y bienvenidos a Enfoque. Cuba y Estados Unidos han destacado algunos logros en la segunda ronda de conversaciones mantenida en Washington. Aunque persisten grandes problemas entre los dos países, algunos puestos sobre la mesa, ambas partes han señalado el carácter constructivo y alentador de las reuniones. Cuba ha insistido en el tema de la exclusión de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Las dos delegaciones participantes han expresado su esperanza de que las respectivas embajadas sean inauguradas antes de la celebración de la Cumbre de las Américas el próximo 10 de abril. Hoy en Enfoque repasamos lo que ha sido el desarrollo de esta segunda ronda en los diálogos bilaterales Cuba-Estados Unidos, y lo hacemos con David Rodríguez Fernández, presidente de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba. José Martí, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. También está con nosotros David Becerra, doctor e investigador. Se ha titulado en la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido. Gracias. Pues sin duda ha sido, y por supuesto de eso hemos hablado en más de una oportunidad en Enfoque, la gran noticia, una de las noticias más trascendentales del año 2014. Cuba y Estados Unidos anunciaban el 17 de diciembre de ese año la intención de recomponer sus relaciones bilaterales. Desde entonces se ha implementado un sistema de rondas de conversaciones que tiene efectivamente, David, la intención de allanar el camino del acercamiento. Sí, así es. Yo creo que fue una decisión, un momento histórico. Yo creo que marcó un antes y un después. Llevábamos más de 50 años de una ruptura de relaciones diplomáticas, de un diferendo histórico entre Cuba y Estados Unidos, y que por primera vez se están abriendo esos escenarios y hay que considerar cuáles son los elementos para allanar ese camino y crear el clima más adecuado, porque recordemos que se trata de un diferendo asimétrico, donde claramente hay una gran potencia que intenta imponer a otra más allá sobre o por encima de su soberanía y su independencia. Es la imagen que nos lleva precisamente a ese análisis de las relaciones bilaterales. Tenemos ahí momentos de ese primer encuentro que entonces se produjo en La Habana, Cuba. Así es, y coincido con lo que señalaba David, del día 17 de diciembre como día histórico, pero también me gustaría añadir como un día de alegría y de celebración, porque finalmente los 5 o los 3 que todavía permanecían privados de libertad en Estados Unidos pudieron regresar a Cuba, pudieron regresar a La Habana, y creo que es un día que hay que señalar en el calendario como día histórico, día de celebración, no solo porque es un triunfo político, sino también que es un triunfo humano, ¿no? Por fin esas personas que se encontraban privadas de libertad han podido regresar con sus familias y poder regresar a su tierra. Evidentemente ese día fue histórico también por lo que dijo Raúl Castro en su comparecencia pública, cuando exhortó primeramente a los Estados Unidos para que movieran todo lo que fuera posible en su Parlamento para poder restablecer relaciones, para poder normalizar una situación que, como señalaba David, llevaba mucho tiempo interrumpida, y una llamada a que, a pesar de las diferencias, dijo Raúl Castro, a pesar de las diferencias, pudieran convivir los dos pueblos. Eso inmediatamente, como señalaba Joaquín, pues evidentemente puso en marcha una primera ronda, y ahora tenemos afortunadamente una segunda ronda que vamos a analizar. Que analizamos hoy en Enfoque, y que a mí, por cierto, antes de proceder a ello, me gustaría insistir en algo. Con cierta regularidad, Cuba y Estados Unidos habían venido dialogando ya, aunque de manera concreta en lo referido a temas migratorios, asuntos que quizá no trascendían como están produciéndose estos encuentros ahora. Pero desde el pasado 22 de enero, las rondas de conversación buscan diseñar un grupo de pautas mucho más amplias, porque se trata de la apertura de embajadas y el restablecimiento de relaciones bilaterales. Entre las dos rondas de negociaciones, los avances no han cesado. En Washington, varios senadores han presentado el primer proyecto de ley que eliminaría todas las restricciones que existen para viajar a Cuba. Estamos introduciendo una nueva legislación para derogar en su totalidad la prohibición de viajar a Cuba. Este hemos trabajado durante mucho tiempo. Dijimos que si cerrábamos la puerta a Cuba, Cuba iba a cambiar. No tuvimos éxito en esa política. Es hora de una nueva política. Se ha quedado en suelo estadounidense. Hasta La Habana han viajado varios senadores para buscar nuevos avances. Ambos países tienen que superar sus viejos modos de pensar y darse cuenta de que se trata de un nuevo día. Ambas partes van a tener que moverse.
Todos sabemos que el siguiente paso es una embajada. A la isla también han llegado activistas estadounidenses que apoyan a Cuba en el proceso de restablecimiento de relaciones. Espero que esto no suponga una apertura a las cosas malas de la cultura americana entre en Cuba, como las grandes corporaciones McDonald's, Walmart. Sería terriblemente trágico que vinieran aquí. Esta es una hermosa isla que está libre de esas corporaciones invasoras. Espero que no. Se reflejan en la cautela de una lucha diplomática que será larga y difícil. Desde esa primera ronda, que recordemos ha tenido lugar en el mes de enero, hasta la fecha, David, ¿qué avances han tenido lugar? Bien, es importante en esta primera ronda que se trató, como señalabas, el tema migratorio, porque evidentemente la ley que está vigente, la ley de ajuste, la ley de pies mojados, lo que potenciaba realmente o promocionaba era un proceso migratorio legal, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que se ponga en marcha este diálogo para poder repensar un poco esta relación y de igual modo es muy interesante las cosas que se decían en el vídeo, porque evidentemente los Estados Unidos tienen mucho interés en restablecer también desde el punto de vista económico, o yo diría sobre todo desde el punto de vista económico, las relaciones, porque evidentemente en un momento histórico como el que vivimos de crisis capitalista, de retroceso de la hegemonía política capitalista, todo escenario para la inversión es positivo para los Estados Unidos y por lo tanto no es que de repente hayan descubierto que les haya salido del corazón, por decirlo de una manera un poco cursi, que hay que permitir a los cubanos que salgan de esta situación en la que están. No, lo que hay un enorme interés y están buscando inversión, claramente. Es una posición estratégica la de Cuba, es una postura ahí muy golosa, como diría, ¿no?, para los intereses comerciales. Sí, así es, y además que pone fin a esa política de bloqueo, o se quiere poner fin a esa política de bloqueo, y con algunas prerrogativas que tiene el presidente Obama intenta, y de hecho en ese periodo de primera ronda, segunda ronda, ya han establecido ciertas medidas para aliviar la presión del bloqueo, pero que no olvidemos que aunque el presidente Obama y la señora Jacobson reconocieron el fracaso de esa política por más de 50 años, están cambiando de métodos pero para conseguir los mismos fines, es decir, para intentar ahora por otros mecanismos más sutiles o más subliminales, como por ejemplo el tema de la penetración cultural o el apoyo a ciertos sectores de la economía particular o privada contrapropista, influenciar en la posición o el ordenamiento, no reconociendo la legitimidad de la revolución cubana. La cual cosa, pues Cuba también es consciente de ello, intenta también caminar lento pero seguro. Lo cierto es que el viernes 27 de febrero las dos partes volvían a sentarse a negociar. Esta vez lo han hecho en Washington. Para Roberta Jacobson, secretaria de Estado estadounidense adjunta para Latinoamérica, se ha respirado una fuerte dosis de optimismo. En estas dos últimas reuniones creo que realmente se ha consolidado la diplomacia cara a cara. Esto refuerza nuestra idea de que las relaciones diplomáticas que están teniendo las embajadas es increíblemente importante, más aún en una relación como esta, donde se tiene tanto que superar y donde existen diferencias. La capacidad de tener conversaciones francas es un cambio clave. Decía la señora Jacobson, tanto que superar, tantas diferencias. ¿Vienen cambios definitorios? Creo que se están dando algunos elementos para establecer al menos el clima que lo permita. Creo que no será un recorrido lineal ni fácil, va a ser un camino con quizás algunas piedras en el camino. El propio Estados Unidos hay sectores que intentan ya torpedearlo, incluso algunos editoriales de la prensa española también intentan, entorpecer ese camino, pero creo que se están dando las bases, aunque Cuba, como siempre lo ha dicho, lo hace desde los principios y desde el respeto a tres ejes básicos, que es la soberanía, el respeto y la reciprocidad. A partir de ahí, si se establecen esos mecanismos y de compensar esa simetría en este diferendo histórico, creo que sí que se puede caminar y creo que sería justo y necesario para el pueblo de Cuba y el norteamericano también. ¿Una garantía de éxito está asegurada?
Vamos a ver, Josefina Vidal, la diplomática cubana, dijo en la rueda de prensa que ofreció a posteriori, una vez terminada la segunda ronda de negociaciones, de conversaciones, dijo que lo que se buscaba era crear un contexto adecuado para el restablecimiento de esas relaciones. Es curioso cómo ha cambiado Roberta Jacobson, cómo ha cambiado el discurso desde que salió en La Habana al concluir la primera ronda y cómo ha iniciado y ha terminado esta segunda. Ha cambiado mucho el discurso porque en aquella primera decía lo que acaba de señalar David en su anterior intervención, que cambiamos el método pero no cambiamos la finalidad, no cambiamos el objetivo. Para ellos su objetivo, y utilizando sus términos, es poner fin al régimen de los Castro, ¿no?, que dirían ellos. Por lo tanto, sin embargo, ahora en esta segunda ronda la vemos como más amable, la vemos como más dispuesta al diálogo, vemos como está participando en esa creación del contexto adecuado para el restablecimiento. Ahora vamos a ver si es sincero, esa posición es sincera, o si realmente responde a ese cambio de método, porque también forma parte del cambio de método ofrecer una sonrisa en cierto momento determinado. Bueno, pues hasta La Habana van llegando, parece ser, más personas importantes, representantes políticos y del emprendimiento de Estados Unidos interesados en analizar por lo menos en qué arterias, en qué aristas se pudiera conversar. Se habla, y lo decía concretamente al término de esa ronda de conversaciones, de la segunda ronda, la señora Jacobson anunciaba la visita de varios grupos expertos a La Habana en las próximas semanas. ¿Sobre qué asuntos se supone que vayan a producirse estas nuevas conversaciones? Ya no desde el punto de vista, digamos, a nivel de Estado, a nivel oficial, sino en un perfil más económico en alguna medida, ¿no? Sí, también se ha hablado de tener unas reuniones sobre el acceso a la información. Habrá que ver qué entienden los norteamericanos por acceso a la información, en telecomunicaciones, en trabajar en las áreas marítimas protegidas. También han hablado de establecer una ronda de conversaciones sobre los derechos humanos, pero creo que es importante un matiz que introdujo Josefina Vidal cuando dijo que estas futuras reuniones que se van a celebrar en La Habana son de carácter técnico. Ojo, cuando dice carácter técnico nos está diciendo que no son de carácter político, con lo cual ya está poniendo una puerta en la que dice: por aquí no vais a pasar, estos son reuniones no políticas, aquí no vamos a dar la oportunidad a una posible injerencia, estos son reuniones técnicas que tenemos que conversar y hacerlo desde la igualdad. Esto creo que es también muy importante. Es que efectivamente hay muchos asuntos que pueden resultar de interés común como región y que hasta ahora habían quedado ahí relegados precisamente por ese diferendo. Ya que usted mencionaba la participación de la señora Josefina Vidal, la jefa de la delegación cubana, que además es la directora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, MINREX, considera que hay un cambio en esa atmósfera general de las conversaciones. Se ha producido un cambio del tono, incluso del lenguaje que se usa, como usted apuntaba. Hemos avanzado en nuestros diálogos. Por segunda vez, las delegaciones de Cuba y Estados Unidos se sentaron a la mesa de negociaciones para discutir de igual a igual los términos para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas. No hemos establecido ningún vínculo entre la apertura de embajadas y la exclusión de Cuba de la lista terrorista. Lo que hemos dicho es que para Cuba es importante que esta cuestión se resuelva en el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas, no específicamente en lo relativo a la apertura de embajadas. Son las reflexiones, son las declaraciones de Josefina Vidal en la interpretación que ambos países hacen sobre el tema de la Convención de Viena referido a las funciones de una misión diplomática. Parece que pudieran aflorar algunas diferencias. Así es, yo creo que Cuba ha dado muestras de que la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana no es precisamente la mejor práctica y no respeta esas convenciones de Viena. Se están dedicando fundamentalmente a dar muchas veces amparo y cobijo y financiamiento a esa llamada disidencia cubana, que no es más que incluso con vía del presupuesto de Estado de Estados Unidos, financiada desde fuera para interferir en los asuntos internos de Cuba. Entonces, eso es un gran escollo que se debe de cambiar. ¿Para qué queremos una embajada entonces? Si no es para mejorar las relaciones entre los dos pueblos. Eso no es
de derecho internacional y mucho más de respeto hacia un país soberano de igual a igual. En ese sentido creo que será igual que, como planteaba Josefina Vidal, el tema de la exclusión de Cuba de ese listado unilateral de países patrocinados del terrorismo, como ya lo hizo la CELAC en julio de 2014, donde por unanimidad toda la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños pedían el fin de esas prácticas unilaterales y excluyentes, ¿no? Es importante el tema de la eliminación de Cuba de esa lista. Es una de las condiciones que la isla ha enfatizado con mayor fuerza durante estas semanas de conversaciones. Es curioso porque el tema de las embajadas prácticamente se convierte en un asunto técnico. Si se abre o no la embajada antes de la Cumbre de las Américas está todavía siendo objeto de análisis, porque la propia Josefina Vidal en más de una oportunidad ha dicho que hay distintos países que a lo largo de su historia han mantenido, digamos, diferentes mecanismos. Han abierto o han retomado relaciones bilaterales, luego han abierto las embajadas, otros lo han hecho a la inversa, que aquí no hay nada exacto escrito, pero en lo que sí Cuba insiste es en esa exclusión de la lista de países del terrorismo, ¿no? Claro, eso es fundamental. En esta rueda de prensa de la que habéis extraído un fragmento, un periodista le preguntaba, pero bueno, ¿por qué os preocupa tanto si realmente ya hay países como Sudán, ponía como ejemplo Sudán, que está en la lista de países que promocionan el terrorismo, pero tienen embajadas en Estados Unidos, en Sudán comparten embajadas? Pero entonces lo que respondió, creo que de forma muy inteligente y muy interesante, Josefina Vidal, fue lo siguiente, que queremos salir de esa lista por justicia, porque creemos, dijo, que no se ajusta a la realidad. Y si de verdad, continuó diciendo, queremos que haya un restablecimiento de relaciones y queremos que se inicie un verdadero cambio, lo tenemos que hacer sobre bases sólidas y lo tenemos que hacer ajustándonos a la realidad. Si de verdad queremos un cambio cualitativo, tenemos que empezar de otra manera, y no sería empezar de otra manera si Estados Unidos nos excluye, además de esa lista donde Cuba no tiene sentido que aparezca en esa lista, si Estados Unidos no excluye a Cuba de esa lista negra. Por cierto, esa realidad pasa por Cuba como un garante de la paz. Recordemos que en ocasión de la cumbre de la CELAC, el propio presidente cubano Raúl Castro decretaba o declaraba aquella región como una zona de paz. Cuba ha estado jugando un papel importante en la concreción de las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla. O sea, Cuba también está apostando por la paz. Así es, y además que ha sido una gran víctima del terrorismo hacia su país, hacia su pueblo, y muchas veces desde el territorio norteamericano. Creo que es completamente arbitrario y además incluso ha sido también garante de ayudar a otros procesos, como por ejemplo el del terrorismo de ETA, a través de los gobiernos español o el de las FARC con Colombia, ¿no? En ese sentido creo que Cuba ha dado muestras suficientes, y además es una lista en la que poco dice cuando tenían hasta Nelson Mandela hasta el año 2008, si no recuerdo mal, en esa lista, después de haber sido presidente de Sudáfrica, haber salido de la prisión por la lucha contra el apartheid, ¿no? Son ejemplos reales del posicionamiento que ha ido teniendo Cuba precisamente a lo largo de estos años en temas inherentes a la búsqueda de la paz en distintas regiones del mundo. Sí, evidentemente a Cuba, lo señalaba David, Cuba no solo no es un Estado que promociona el terrorismo, sino que es una víctima muy evidente del terrorismo. Cuba ha recibido desde el triunfo de la revolución hasta hace más bien poco una serie de atentados terroristas que como señalaba también David, ¿no?, que incluso eran promocionados por Estados Unidos. Por lo tanto, a lo mejor lo que habría que hacer es introducir en esa lista confeccionada por Estados Unidos a los propios Estados Unidos, ¿no?, que haga una lista autorreferencial y que sean ellos los que aparezcan. Porque bueno, tiene una larga trayectoria y un largo historial de atentados, no solo en el exterior, sino también en el propio interior, cómo tratan a sus ciudadanos. Hemos visto recientemente vídeos de policías maltratando a vagabundos, cómo han muerto asesinados población negra en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, creo que Estados Unidos tampoco tiene no es ninguna autoridad moral ni ética para poder confeccionar una lista de este tipo. Sigamos avanzando, porque en este nuevo escenario que se establece sobre la base de las posibles relaciones Cuba-Estados Unidos, ha estado también en el centro de las valoraciones el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que como saben ustedes ha realizado una visita a La Habana. El proceso que se ha abierto entre Estados Unidos y Cuba ayuda, en mi opinión, a ese proceso de relación entre la Unión Europea
y Cuba. No entraré en los contenidos, porque los contenidos corresponden a la Unión Europea y a los gobiernos. Simplemente hago esa posición de principios. No voy a entrar en ninguna polémica. Creo que España y Cuba tienen un buen momento de la relación. Creo que todo el mundo está dispuesto a preservar y a mejorar ese momento en la relación, y todo lo demás, y menos aquí, pues para mí en este momento no está presente. Ahí están las reflexiones de Zapatero, que ya sabemos que en España han causado muchísima polémica desde el partido en el gobierno, aunque curiosamente de lo que se habla es de dar mayor protagonismo a Cuba en el contexto ya no solo de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, sino también en torno a la Unión Europea, de la que la propia España forma parte. Así es, yo creo que era un espacio que se estaba perdiendo por la vinculación histórica y solidaria que se tenía desde Europa hacia la República de Cuba, que estuvo negativamente marcada aquella posición común impulsada por el gobierno Aznar. Sí que quizá sorprende por qué ahora Zapatero, no siendo presidente, hace esta visita y no la hizo a lo mejor en su día, aunque sí que hay que reconocer los esfuerzos que hizo Miguel Ángel Moratinos, el antiguo también ministro de Asuntos Exteriores, que además le acompañan a esta visita a Cuba. Exacto, yo creo que sí que ha sido en ese sentido valiente a la hora de pedir que saquen a Cuba de esa lista de países patrocinados del terrorismo, y también sea un poco el puente para recuperar esas relaciones de igual a igual entre la Unión Europea, cosa que ya estaba pasando de países a países, y España se estaba quedando un poco fuera de ese terreno cuando no debería haberse quedado fuera. Pero en realidad, no sé ustedes cómo lo ven, este momento de relaciones o de retomar las relaciones de Cuba y Estados Unidos deja en un segundo plano las relaciones de Cuba con la Unión Europea. ¿Cómo lo ven? Yo creo que no, que pueden realmente convivir. Yo creo, de hecho, que lo que está sucediendo con Estados Unidos es una consecuencia de aquello, del deshielo de las relaciones entre Cuba y entre Cuba y la Unión Europea. Porque evidentemente Estados Unidos tiene mucho miedo, creo, en este, como decía antes, retroceso de su hegemonía, de quedarse aislada. Ahora mismo en América, en el continente americano, Cuba no está aislada. Cuba lo demostró cuando la CELAC sacó a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Cuba pertenece al ALBA. Cuba tiene muy buenas relaciones con los países vecinos, con los países de América Latina. Y Estados Unidos es quien realmente está solo. Por lo tanto, yo lo veo más como una consecuencia de aquel deshielo para decir, vamos a ver que está todo el mundo restableciendo relaciones con Cuba, a ver si en esta situación vamos a salir perjudicados. Y hablando precisamente de los Estados Unidos, una pregunta que es evidente que hagamos. ¿Cómo ven ustedes las posibilidades tangibles de que el presidente Barack Obama empiece a dar más luz verde a la flexibilización del bloqueo estadounidense a Cuba? Yo creo que va a empezar a dar pasos. El Congreso lo tiene dividido, pero recientemente hemos visto la visita de demócratas y republicanos a Cuba, contrarios a la política de bloqueo, y de hecho estos días están también un grupo de empresarios del sector de la agricultura y de la alimentación, y él tiene la capacidad presidencial de poder establecer una serie de licencias que puedan ir rompiendo. Yo creo que si él establece esos mecanismos, como dijo Josefina Vidal, tiene prácticamente capacidad limitada para poner fin, aunque sea el Congreso el que formalmente elimine esa política. Pero creo que si sienta las bases será muy difícil, aunque ya digo, no será lineal, habrá avances y retrocesos, pero puede sentar las bases para una normalización también en la esfera económica y comercial con Cuba, que yo creo que también supondría un beneficio a los dos países. ¿Muchos escollos o muchas posibilidades reales? En eso se está trabajando, en que las posibilidades se traduzcan en realidad, ¿no? Porque evidentemente también hay que tener en cuenta que Josefina Vidal lo comentó también, además de esta segunda reunión, también tuvo un encuentro con el sector empresarial de Estados Unidos, empresarios que tienen mucho interés en que el bloqueo por fin se elimine para poder tener una relación empresarial normalizada con Cuba. También tuvo un encuentro con senadores, con líderes políticos, con congresistas, para poder también trabajar en esta dirección. Hay que tener en cuenta también que más del 70% de población estadounidense está a favor del fin del bloqueo. Por lo tanto, Estados Unidos no puede seguir con esta política. Ahora bien, como señalaba David al principio, y creo que hay que subrayarlo porque es muy importante, están cambiando el método, pero no el objetivo. Hay que estar preparado para una nueva resistencia, porque la finalidad de los Estados Unidos, evidentemente, es tumbar el socialismo y convertir a Cuba
Cuba otra vez en parte de aquel patio trasero que antes era América Latina. Por lo tanto, hay que resistir. La integración latinoamericana es muy importante para esa resistencia. Por lo tanto, valoremos esto positivamente, pero también con mucha precaución, porque Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos. Cautela es la palabra que dicen hoy muchos analistas para analizar o para dar un titular a la hora de valorar las relaciones en el momento actual. Pues así nos vamos a tener que despedir porque el tiempo es implacable y ya nos abruma. Muchísimas gracias. Hoy estoy con la onda de David, como el pequeño. Contra Goliat. Contra Goliat, con los David Rodríguez. Muchísimas gracias. David Becerra. Gracias. Y a ustedes, los telespectadores, gracias también por acompañarnos en esta mirada en profundidad a temas de máxima relevancia. Ya saben que aquí han de encontrarnos con todos los detalles, con todo lo que marca la agenda política, para que luego se hagan ustedes su propio enfoque. Bueno, pues podíamos escuchar ese programa íntegro con esa intervención de David Rodríguez en el programa Enfoque de Hispan TV, hablando de esa segunda ronda de la que ya estuvimos hablando nosotros aquí la semana pasada, y que pudimos escuchar sobre todo las declaraciones de Josefina Vidal, que es la interlocutora por parte de Cuba, y de sobre todo esa condición o esa gran injusticia que se ha cometido siempre con Cuba, que es mantenerla en la lista de países patrocinadores del terrorismo, perdón. Entonces, condición para abrir embajadas, bueno, no es que sea una condición, es una cuestión de justicia, y ya lo hablaba ahí David, que incluso ya no es que no sea patrocinador del terrorismo, es que colabora en conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Es decir, se podrían poner muchos ejemplos de precisamente todo lo contrario, e incluso tuvo apresados en Estados Unidos a cinco cubanos por luchar precisamente contra el terrorismo que sufrían los propios cubanos. Así que es una injusticia que esté en esa lista, es condición de que salga, pero una condición por justicia. Y evidentemente los objetivos, si estuviera aquí Rocío seguro que diría, ojo, cuidado con Estados Unidos. Evidentemente sí, los objetivos de Estados Unidos siguen siendo los mismos, los de Cuba también. Así que de momento pues van ampliando esas conversaciones, van llegando a puntos de encuentro, aunque siempre sin quitar la vista del oponente en este caso, porque los objetivos están bien claros por parte de Estados Unidos. Bueno, y estábamos hablando de Cuba y de esa segunda ronda con Estados Unidos, y no dejamos de hablar de Estados Unidos. ¿Cómo no? Ha intervenido Obama ante una situación que él considera que es una amenaza para los Estados Unidos, que Venezuela, un país donde a pesar de que en los medios de comunicación podamos oír que no hay libertad de expresión, donde a pesar de que en los medios de comunicación podamos oír que han habido muchos muertos ahora, 43 muertos si no me equivoco, lo que no se dice después es que de esos 43 muertos, hubieron, porque han habido ahora más, la gran mayoría, por desgracia de todos los muertos, han sido hechos por esa gente que montaba las guarimbas que llaman ahí, las barricadas estas, con cables que habían entre una farola y otra farola y pasaban con la moto una persona que no tenía nada que ver con esto. Es decir, que realmente no se da la noticia del todo bien. Y de hecho, precisamente en cuanto a eso, hablamos de el último acontecimiento previo a estas nuevas declaraciones de Obama, en el que ha habido un asesinato por parte de un policía, un crimen policial, en el que el propio Maduro ha salido a decir que eso hay que investigarlo, que de hecho se ha detenido, que de hecho se ha condenado, y el revuelo mediático de que un policía mata a una persona, a un joven en este caso, la verdad es que una noticia bastante triste, y que directamente se culpe al gobierno venezolano. Y luego nos encontramos, el martes pasado lo decíamos justamente, que había pasado que en Los Ángeles los policías habían acribillado a tiros a un, cómo no, inmigrante. El revuelo mediático que hay por un lado, es decir, policía en Venezuela es el gobierno el que lo ha hecho, y casi les falta decir que ha sido Maduro el que ha cogido la pistola y ha disparado. En Estados Unidos es que, bueno, es que es lo que pasa, es que tal, es que cual. Es decir, el trato mediático diferente que tenemos siempre, para variar, y sobre todo cuando enfrentamos al país de las, entre comillas, libertades, Estados Unidos, con países cuyo sistema
es diferente al del occidente, al del capitalismo occidental. Así que vamos a escuchar esta noticia de nuestros compañeros de Cuba Información de lecciones de manipulación sobre ese crimen policial con castigo en Venezuela que genera una condena y cómo en Estados Unidos se asesina, entre comillas, con impunidad. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más. Estados Unidos. El pasado 10 de febrero, un trabajador agrícola mexicano era abatido en Pasco, Washington, tras arrojar piedras a la policía. 3 agentes le dispararon hasta 17 veces a pesar de que iba desarmado. Es el 4º tiroteo mortal protagonizado por policías desde el pasado verano en la citada localidad de Pasco. Es una escena parecida a la de agosto del pasado año, en Ferguson, Missouri, cuando un joven negro desarmado fue asesinado con 6 disparos, 2 de ellos en la cabeza, por un policía blanco. Unas semanas antes, otro joven negro moría asfixiado por un policía de Nueva York. Se realizaron protestas masivas por estos 2 asesinatos en 170 ciudades de Estados Unidos. En Ferguson, el gobierno llegó a decretar el toque de queda y la Guardia Nacional empleó armas y munición de guerra en las manifestaciones. Este reciente 1 de marzo, un vídeo casero mostraba cómo 3 policías de Los Ángeles mataban de 5 disparos a un hombre, también negro, que vivía en la calle, tras ofrecer resistencia. Son apenas 4 ejemplos, cercanos en el tiempo, de la brutalidad policial en Estados Unidos, cuyo gobierno prefiere juzgar la actuación de las fuerzas del orden de sus países oponentes, por ejemplo las de Venezuela. Y para ello, la gran prensa internacional actúa como un poderoso órgano de propaganda de la Casa Blanca. Hace una semana, en San Cristóbal, estado de Táchira, Venezuela, un estudiante de 14 años era abatido por un miembro de la Policía Nacional Bolivariana, provocando, en este caso sí, una tormenta informativa mundial. Centenares de noticias, numerosos editoriales de repulsa, decenas de artículos de opinión con sugerencias o peticiones directas de intervención de organismos de derechos humanos y un sinfín de tertulias radiofónicas y televisivas. Todo lo contrario al tratamiento informativo de los citados casos ocurridos en Estados Unidos o de otras actuaciones policiales en países, por ejemplo, de la Unión Europea, que o no son noticia o quedan como una anécdota pasajera. Curiosamente, en Estados Unidos, las autoridades policiales y políticas defendieron en todos los casos citados la actuación de los agentes, que no han sido sancionados. En Venezuela, por el contrario, la actuación policial fue condenada duramente por el gobierno y por el defensor del pueblo, y el agente implicado fue detenido a las pocas horas del asesinato. El mismo día, el Ministerio Público ya había designado a 2 fiscales nacionales y 1 estatal para las investigaciones. A pesar de ello, Washington ha emitido solo en el mes de febrero 65 comunicados de condena contra diferentes actuaciones del gobierno de Venezuela, incluido, por supuesto, uno sobre la citada muerte. Mientras, los grandes medios de comunicación de todo el mundo continúan su campaña implacable de demonización del gobierno de Venezuela. El diario británico The Independent afirmaba categóricamente hace unos días que ha llegado la hora de la caída del presidente Nicolás Maduro, una sentencia que recorre todo el sistema informativo mundial, desde los medios privados de Venezuela a las grandes agencias de noticias, pasando por las cadenas de televisión y radio de Estados Unidos o Europa. Demostración, en definitiva, de que estos medios son, hoy por hoy, el verdadero poder político y uno de los principales enemigos de la democracia. Y es que ya lo hablábamos la semana pasada, incluso hablábamos de que el país era uno de los que estaba hablando de que en estas nuevas conversaciones que iba a tener Estados Unidos con Cuba, proponían y sugerían desde el país, Dios mío, o sea, desde aquí, ya no desde un gobierno, que ya es fuerte, sino desde un medio de comunicación de otro país extranjero, o de un país que no es el que está involucrado en estas conversaciones, se insinuaba que podía utilizar a Cuba como entrada para derrocar al gobierno de Venezuela. Bueno, pues barbaridades así las seguiremos oyendo, por desgracia, pero bueno, lo
interesante del asunto es que debido a todos estos últimos acontecimientos que Estados Unidos dice que analiza que pasan en Venezuela, ha decidido Barack Obama congelar de los bienes y restricción de visas para 7 funcionarios venezolanos en una orden ejecutiva de la Casa Blanca, donde declara de emergencia nacional por la amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad nacional. Sinceramente es algo, iba a decir de película, o no sé cómo definirlo, porque es algo que son medidas que no te puedes esperar. Es decir, ya la Casa Blanca durante unos meses anteriores, en diciembre, estuvo realizando sanciones contra Venezuela, y todo pues porque mediáticamente se les apoya y no se habla, por ejemplo, de la violación de derechos humanos que hay en los Estados Unidos. Pero bueno, la reacción de Maduro en este caso pues ha sido, digamos que, contundente, y vamos a escuchar un audio de esta reacción que ha tenido, un audio habla de esas medidas que ha tenido Estados Unidos con la voz de Barack Obama y la respuesta de Venezuela. La escuchamos y continuamos con el programa. Que dijo una cosa sobre Venezuela hace unos 15 días y yo lo llamé. Yo no dejo pasar una. Es la escuela de Chávez. No podemos dejar pasar una de nadie, sea quien sea. Venezuela se respeta. Los grandes países se construyen sobre grandes valores, y el más importante de todo es el coraje, la valentía, la verdad. El defender lo que hay que defender al costo de lo que sea en el momento que hay que defenderlo, no después. Y le dije a esta persona algo que repito aquí antes de terminar. No es el caso, pero tengo que decirlo. Con Bolívar lo digo, y con Chávez. Si los Estados Unidos de Norteamérica fuera capaz de imponer su intriga y atemorizar gente en este mundo, y nosotros nos quedáramos solos, y con el garrote y la zanahoria confundieran algunos sectores y nos quedáramos solos, Venezuela sola lucharía, combatiría y vencería por encima de cualquier circunstancia si nos tocara ir solos por el mundo a defender esta patria, esta historia y la dignidad del país que parió a los libertadores de América. Que lo sepan los que les gusta confundirse en sus debilidades. No acepto un solo comentario sobre Venezuela de nadie que orade nuestra dignidad y nuestra soberanía. A veces el comandante Chávez me decía, tranquilo Nicolás, siento ahorita como que me lo dijera, que el mundo está lleno de cobardes, me decía, cuando por allá sale un cobarde a tratar de ganar indulgencia con los gringos. Ay, qué chévere, vas a ser presidente, ¿oíste? Los cobardes son olvidados por la historia. Así de sencillo. Al que le caiga, le chupa, dicen en Venezuela. Así que estaba cuando llegó Diosdado, diputado Diosdado Cabello Rondón, estaba haciendo algunas reflexiones de lo que sucedió. Seguro tú venías por el camino. Acabo de designar al mayor general González López, ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz. A nuestra querida almiranta en jefa, que se venga para acá otra vez, ministra de la Presidencia, con el Movimiento por la Paz y la Vida y todo, pues. Y a nuestro compañero, que se meta 24 horas del día, Osorio, todos los días, a toda hora, con un látigo también, y trabaja aquí al ladito mío. Pues vamos a lograr la seguridad y soberanía alimentaria contra la guerra económica. Pero también quiero aprovechar algo que
conversé con el presidente de la Asamblea Nacional, dada esta ley, decreto ley de los Estados Unidos para los Estados Unidos, para enfrentar estas amenazas y esta agresión que tiene varios ribetes. Tengo información de primera mano, saben ustedes, de otras pretensiones del gobierno de Estados Unidos. Estoy obligado como jefe de Estado, jefe de gobierno, a aplicar la Constitución en todas sus partes. Y bueno, con el Consejo de Estado, aquí está su secretario general, Mayor General López Ramírez, hijo también de nuestro comandante, gran hermano y compañero, Consejo de Estado, Consejo de la Defensa de la Nación, el Alto Mando Militar, el Consejo de Vicepresidentes de Gobierno. Le he pedido recomendaciones para, bueno, preservar la paz, defender la soberanía, para denunciar diplomática y políticamente en todas las instancias esta agresión de los Estados Unidos, para demandar la ilegalidad internacional de este pretendido decreto, pero a la vez, junto al Procurador General de la República, doctor Reinaldo Muñoz, presente aquí, joven profesional venezolano, he elaborado una ley especial que me dé poderes especiales para preservar la paz, la integridad y la soberanía del país ante cualquier circunstancia que se puedan presentar con esta agresión imperialista. Por eso mañana, en la sesión de la Asamblea Nacional, el vicepresidente ejecutivo le va a entregar al presidente Diosdado Cabello Rondón una solicitud para una ley habilitante especial y extraordinaria para defender la paz, la soberanía, la tranquilidad y la integridad de nuestra patria. Voy a solicitar ley habilitante antiimperialista, una ley antiimperialista. Bueno, pues ahí escuchábamos esas declaraciones de Nicolás Maduro, a esa reacción frente a esta nueva posición, no tan nueva, pero sí que nueva en cuanto a medidas por parte de los Estados Unidos. Vamos a saludar ahora a Rocío, Rocío, que te tengo por ahí al teléfono. Hola, Pau. Hola, ya te estás acostumbrando tú mucho a esto del teléfono, ¿eh? ¿Has visto? Esto es muy cómodo, yo creo que voy a tirar un poquito más de esto, ¿eh? Sí, hoy hacía frío, yo me ha costado venir, pero bueno, va. Bueno, hay que hacerlo. Bueno, Rocío, nada, nos tienes que contar un poquito qué tal fue el acto del viernes pasado, un acto que en principio fue informativo sobre las brigadas y luego también hubo un acto lúdico, no sé si te quedaste, yo no pude asistir, sí, así claro. Que pues cuéntanos un poquito, ¿qué tal fue? Pues bueno, empezamos un poquito tarde porque tenemos muchos brigadistas que son de fuera de Valencia y que aún así se han interesado mucho por la brigada de este año. Entonces, bueno, lo tuvimos que atrasar un pelín para que diera tiempo a que esos trabajadores que salían justo a tiempo para poder llegaran y nada, y estuvimos pues alrededor de 45 minutos. Davito explicó un poco lo que son las brigadas, la historia de las brigadas de nuestra asociación, de la José Martí, donde se han realizado hasta ahora, y explicó un poquito los proyectos que se han llevado hasta ahora y puso un poco el marco para que luego yo explicara un poquito más en profundidad los detalles de la brigada de este año. Pues hablamos de las cosas más básicas de fecha, del coste de la brigada y más que nada abrimos un turno de palabra para que la gente que ya llevaba semanas ansiosa por vernos las caras pudiera pues soltar sus dudas. Pues es normal, la gente que no ha ido nunca a Cuba se plantea delante en el horizonte un viaje a Cuba de aquí a unos meses, siempre les surgen un montón de dudas. Yo me acuerdo el año pasado yo era un mar de dudas y de inseguridades por estas fechas. Bueno, por estas fechas no, un poco más tarde. Más tarde. Un poco más tarde, que es cuando ya supimos que de verdad salía la brigada. Yo era un mar de dudas y todo me generaba inseguridad y tal, pero bueno, yo creo que resolvimos todas las dudas y nada, y planteamos... ¿Sabemos fechas, entonces? Pues sí, las fechas ya cerradas de la brigada, a no ser que pase cualquier cosa, son del 18 de julio. Salimos de aquí de Valencia, llegada a La Habana ese mismo día, 18 de julio, y la brigada finaliza el 2 de agosto. Estaremos una semana en La Habana
como son justo 2 semanitas, estaremos una semana en La Habana y una semana en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. La brigada se realizará en un círculo infantil en La Habana y otro círculo infantil en San Antonio de los Baños, que aún no sabemos el nombre exactamente de los 2 círculos, que esto ya lo iremos adelantando a medida que pase el tiempo. Y nada, y a partir del 2 de agosto pues se finaliza la brigada y ya cada brigadista tendrá la opción de quedarse unos días, cada uno los que pueda, en función de sus posibilidades y de su trabajo y tal, pues cada uno ya se quedará unos días allí ya de lo que es el tiempo libre de la brigada. Muy interesante. Y luego el segundo acto que hubo fue un acto ya lúdico, un acto en el que, pues digamos, un concierto parecido al que va a haber este viernes en Castellón, ¿no? Sí, lo que pasa, la diferencia es que el viernes pasado contamos con Orlis, que bueno, yo cada día alucino más con él porque es un entretenimiento absoluto cada vez que Orlis actúa. Al final acabó la gente levantándose a bailar como locos y nada, estuvo súper bien. Además era en el marco de unas jornadas de juventud que organizaba el Instituto de Estudios Políticos y nada, y vino gente, pues había gente, yo creo que prácticamente pues de varios países del mundo. La verdad es que no te sabría decir porque no tuve oportunidad de hablar con todos ellos, pero había gente de muchas partes del mundo pudiendo disfrutar de lo que es la música cubana, la comida cubana, porque la asociación Caguairán nos preparó un lechón y plátano frito buenísimos, exquisitos. Yo iba a preguntar por eso, pero ya te has adelantado, sí. Me he adelantado, sí. La verdad es que estuvieron ahí los de la asociación Caguairán a tope como siempre, que vamos, les debemos la vida porque... Y además es que esta vez el lechón estaba especialmente bueno. Todo el mundo me dijo, vaya, por favor. Una vez que no voy es cuando está especialmente bueno. De Casualidades. verdad, te lo prometo, Pau, estaba increíble. La gente estaba diciendo que era de lo mejorcito que habían comido. Y nada, y allí pues yo me tuve que ir a las 10 porque el transporte público está como está, pero cuando yo me fui a las 10 allí todavía estaba la gente a tope, o sea que no sé hasta qué hora se alargaría, pero bueno, yo creo que fue un éxito absoluto. Pues si quieres, si no te importa, no te cuelgo todavía, pero hablo del acto que se ha hecho hoy, que me han pasado la información hace escasos momentos. Sí. Un acto que se ha realizado, que llevaba por título Cuba, la revolución de la sanidad, y que estaba organizado, entre otros, por A Contracorrent, y que, pues en el que al que han asistido, la doctora Sureya Benavides, que es ginecóloga por la Universidad de La Habana, y luego Esther Javea, que es miembro de la Asociación de Amistad con Cuba José Martí de Valencia. Un acto al que, sorprendentemente y gratamente, han acudido más de 80 personas, un cálculo así aproximado, porque era un aula completamente llena y además gente de pie, y en el que han habido unas 2 fases. Era un acto de 1 horita y cuarto por ahí, en el que la doctora Sureya ha estado hablando de cómo funciona el sistema sanitario cubano, y en el que Esther ha estado hablando de esas posibilidades y ese internacionalismo que ha llevado a cabo Cuba con respecto a otros países. Ha hablado evidentemente de la Operación Milagro, ha hablado también de los niños beneficiados, en este caso por la tragedia de Chernóbil, ha hablado de muchísimas cosas. Y la verdad es que ha tenido un gran recibimiento, una gran acogida y la gente de la organización ha dicho que ha estado el acto muy bien, puedo dar fe, me lo han comunicado. Así que la verdad es que un gran éxito este acto que se ha realizado sobre la sanidad, la revolución de la sanidad, en la Facultad de Medicina y de Odontología de la Universidad de Valencia. Y como se nos está acabando el tiempo, tengo que hablar del acto del próximo viernes Magdalena, ¿no? Viernes Magdalena. Eso es. No sé la hora, pero será por la noche, al lado de la tengo aquí delante, espérate, lo tengo aquí debajo. Fiesta cubana, viernes 13 de marzo, en la Colla Rebel de Esquerra Unida del País Valencià y del Partido Comunista del País Valencià. La hora no la pone, así que será por la noche, supongo. Sí, será porque es cena cubana y concierto, en el que podremos ver por fin, por segunda vez en el Estado español y por primera vez en el País Valencià, a los 3 miembros del proyecto Seguimos en Pie, a Orlis Pineda, a Ismael de la Torre y a Lucho Roa. Rocío, muchísimas gracias, aunque haya sido breve, muchísimas gracias por haber intervenido. Gracias a ti, Pau. Y el próximo martes yo creo que igual no creo que ni podamos llegar al centro de Valencia, así que no contéis mucho con nosotros. Cierto, el próximo martes estamos en plenas fallas, así que difícil. Sí, estará complicada la cosa. Bueno, alguna solución buscaremos. Bueno, gracias Rocío, y a los radioyentes muchas gracias también por habernos escuchado aquí en Radio Clara una vez más, todos los martes de 9 a 10 en la 104.4, la frecuencia modulada, y el programa Cuba va. Si el capitalismo no quiere
nada, ni hablar, ni mirar para este pequeño país. Esperaremos que desaparezca el capitalismo en Estados Unidos. Abro su